Saludos, buenas tardes, que ya estamos de fiestas ibero-romanas, que hoy es día 18 y hoy oficialmente, aunque han tenido un pórtico, ayer escuchaban y veían a la concejala de turismo charlando con un servidor, Sheila Carmona, dando la bienvenida a la 10ª edición de las fiestas ibero-romanas de Cástulo, hoy oficialmente, aunque, bueno, ha habido un pórtico tremendo en cuanto a actividades. Ayer comentábamos precisamente con la concejala que está más que justificada esa petición de los participantes de las fiestas, que este año ya rondan los 1000 inscritos, porque este año se abrió hace tiempo un portal online para que cada persona que participe en el desfile, que es donde se concentran todos, debería de formalizar un registro, nombre, DNI, etcétera, etcétera, para tener un control. Y la última visualización de ese control nos llevaba a los 1000 participantes en el desfile. Hoy comienzan las fiestas ibero-romanas de Cástulo, que de alguna manera hoy aquí en el programa van a tener su referencia, y ahora les cuento por qué. Antes de que se me olvide, el próximo sábado, pasado mañana, a las 8 de la tarde, además coincidiendo con el desfile, pero son dos espacios distintos, mi amigo Juan Luis López Hernández, entre otras cosas, bueno, pues conocido por su profesión de docente en Linares y por ser director de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión, Pasión de Linares, va a pregonar las fiestas del voto en honor a la patrona, la Santísima Virgen de Linarejos, fiestas que comenzarán una semana después. Será en el Teatro Cervantes. A ese pregón, en el que va a estar como presentador del pregonero también mi amigo Esteban Rodríguez Peralto, se puede asistir libremente. Para ello hay que recoger una invitación o invitaciones en el propio santuario de la patrona, en la gestoría Ortega, Calzados y Sacio, o en Muebles Gámez Mercamueble. Ahí recogen ustedes sus invitaciones y pueden escuchar la palabra de Juan Luis López Hernández pregonando a la Santísima Virgen de Linarejos en unas fiestas en las que en su honor se celebran en esta ciudad, pues para agradecer a la Virgen. Esto es una historia ya de años, pues cómo intercedió para eliminar aquella plaga de langostas que en su día asoló a la ciudad de Linares. Eso es lo que se refiere al pregón de la Virgen de Linarejos. Perdón, ¿de qué hablamos hoy? Pues vamos a celebrar el 10º aniversario de un grupo de fotografía con 10 años, ya son mayores de edad, que se llama Grupo F8 Fotografía de Linares. Y ellos, para conmemorar ese aniversario, ese 10º aniversario, están exponiendo parte de su obra, porque las características de este grupo son muy peculiares. Son 8 fotógrafos con estilos totalmente distintos y que desde hace 10 años se unieron, crearon el grupo y desde entonces siguen exponiendo, algunos de forma individual y muchas veces en grupo, y ahí es donde se ve perfectamente el contraste entre el estilo de uno y otro. Hoy van a estar aquí y vamos a ofrecerles imágenes de una exposición que desde hace unos días ya se cuelga en la Sala Café Espacio Expositivo La Galería, que dirige mi amigo Agustín Blas Algar. Y de esa exposición nos hablarán pues algunos de los miembros del grupo. Este domingo tenemos procesión en la calle, y es que Nuestra Señora de la Victoria, que es titular del grupo parroquial de Nuestro Padre Jesús en su tercera caída, Nuestro Señor de la Misericordia, Nuestra Señora de la Victoria y San Juan Evangelista, que como ya saben es un grupo parroquial que tiene su sede canónica en la Basílica de Santa María, pues va a procesionar a la Santísima Virgen en un Vía Lucis. Vía Lucis son 14 estaciones pues, que representan el periodo entre la Resurrección y Pentecostés. Es un complemento, digamos, al Vía Crucis,
En este caso es un Vía Lucis. La Virgen está ataviada y a partir de mañana va a estar en solemne veneración para que todo aquel que quiera pues, pueda asistir a la Basílica de Santa María, los estrenos que va a presentar en ese Vía Lucis y el domingo a partir de las, no quiero que se me olvide y que yo les dé un dato que es erróneo, a partir de las 8 de la tarde, domingo 8 de la tarde, recorrerá un amplio itinerario, algunas calles de Linares, en procesión, en Vía Lucis. Será otro asunto que tratemos en el día de hoy. Y vamos a empezar, que la voy a saludar como ella se merece, afablemente y notándoseme la cara de satisfacción y de alegría a mi nutricionista, a su nutricionista y dietista de cabecera, Lola Suárez, gerente de Nutrisuli, porque hoy toca, hoy corresponde la sección Yo sé comer bien. Pero antes, usted sabe, y si no lo sabe es porque yo no lo estoy haciendo bien, porque de vez en cuando se lo digo, usted sabe que con el plan Amistad de esta santa casa, que es PTV Telecom, puede conseguir un descuento en su factura al año de 60 euros. Ojo, que 60 euros son 60 euros, que son 5 euros al mes. Eso es un dinerito. Pues eso lo puede hacer siempre que nos traiga un amigo, que lo vamos a acoger con los brazos abiertos, un amigo a que forme parte de esta casa, PTV Telecom, y empieza a disfrutar de todos los servicios que ofrecemos. Hay que llamar al 1650 para saber cómo es esta promoción. Oye usted, si yo le llamo, no, usted llama y le dice, si yo le traigo a un amigo, ¿yo qué gano con esto? Y le van a decir, pues, 60 euros de descuento al año. Y además su amigo pues va a recibir también, y usted, regalos que están en un catálogo dentro de la página web planamistad.com, con sus 3 W delante, o bien, pues, escaneando, que lo pueden ver en redes sociales y demás. Y aquí se lo mostramos cada día. Ese código QR que ven ahí, ahora mismo lo pueden escanear y automáticamente le aparecen todos los regalos que puede conseguir usted y su amigo. Y recuerden que en PTV Telecom la amistad no se compra, sino que se regala. Y les decía, yo en este programa vamos a hacer referencia a las fiestas iberorromanas de alguna manera, porque esas fiestas recrean el asentamiento en Cástulo hace, pues miren ustedes, la tira de tiempo de 3 culturas, la romana, la cartaginesa y la íbera. Y entonces, claro, como es una mente vivaracha, es una mente despierta, pues nuestra nutricionista Lola Suárez ha dicho, ¿qué comía esa gente? Interesante, ¿eh? ¿Qué comía esa gente? Tradiciones culinarias de entonces se han ido trasladando con el paso del tiempo y seguramente se hayan asentado también en esta época contemporánea. Pero ¿qué comían los íberos, por ejemplo? ¿Qué comían los íberos? Esa familia comía, evidentemente, ¿no? Pues esto es de lo que vamos a hablar hoy en nuestra sección Yo sé comer bien. Bueno, pues estas fiestas de recreación histórica nos sirven también pues, para conocer nuestra cultura, porque es nuestra historia y a la vez nuestra cultura, cómo vestían esas culturas, pero ¿qué comían? ¿Qué comían? Por ejemplo, los íberos. Lola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo Antonio? estás? Muy bien. Me alegro mucho de Muy verlo. bien. Se hace eterna, Sí. no una semana, 2 semanas, hasta que viene y nos habla de la forma de comer bien y saludablemente. ¿Los íberos comían saludablemente? Digo, una pregunta así en formato global, Sí. general, luego ya entramos en detalle. Así dice, ¿una cultura que comía bien o no comía bien? Pues como tenían a su disposición una serie de alimentos que es verdad que predominaban más, por ejemplo, los de origen vegetal antes que los de origen animal. ¿Eran más veganos que También carnívoros? por la situación que se daba, claro, luego también dependía de la clase social, pero sí es verdad que destacan más los productos vegetales. Entonces, Claro, en la esto también base, había clase social. claro. El que tenía el que era más pudiente, más posible, el que tenía más posible, comía mejor que el que no.
hoy vamos a hablar solo de la alimentación íbera. Íbera. Puesto que es verdad que iba a hacer una mezcla entre uno y otro y contar un poco, pero es verdad que es muy extenso. Entonces, bueno, vamos a hacer un programa nada más que de la alimentación íbera. Y es verdad que la base de su alimentación eran los productos del campo. En este caso, pues vamos a destacar principalmente los cereales y las legumbres, las utilizaban para muchísimas cosas. Destacan además diferentes variedades, pues en cereales está la cebada, tenemos el trigo, el mijo, la avena, en lo que hablamos de los íberos que viven en Hispania, ¿vale? En aquella época, y de estas culturas prerromanas. Y luego pues también tenemos legumbres como las habas secas, los guisantes y tenemos también por ahí los garbanzos. Entonces, sí es verdad que estos eran muy utilizados, por ejemplo, para hacer pan, ¿vale? Tanto los cereales como las legumbres. Y esos panes, pues, claro, no eran como los panes que actualmente conocemos. Había pan que es verdad que estaba sin fermentar y había otros que sí que eran fermentados. Sí que se habla en antiguos escritos pues de que el pan que se hacía en bueno, el pan que hacían los íberos era un pan más ligero. Y con esto quiere decir que no se utilizaba por lo visto levadura en sí, se utilizaba la costra de ciertas bebidas fermentadas, pues utilizaban ese tipo de enzimas para la elaboración de esos panes y entonces quedaban unos panes un poquito más ligeros. Eran panes también que dependiendo de si se habían hecho con un cereal o con una legumbre iban variando y también el cereal. Al principio podemos decir que destacaba más, por ejemplo, la cebada, pero a partir ya de la llegada de la civilización podemos decir empieza a haber, la cebada pasa a un uso para el ganado, principalmente para alimentación del ganado. Y lo que se utilizaba para hacer los panes como cereal eran las diferentes variedades de trigo que utilizaban, que O sea, no solo uno. que esto que vemos ahora en las panaderías, esa variedad de panes que hay, esto no es de la época contemporánea, esto viene ya de atrás. Claro, porque estamos hablando de que no utilizaban solo una variedad de trigo, sino había diferentes variedades, había otros cereales que utilizaban y luego muchas veces se ha visto, por ejemplo, que en los molinos de rotación pues se han encontrado restos de haba. Entonces se sabe que de esa legumbre sacaban harina. Y esas harinas se utilizaban, por ejemplo, se podían utilizar para elaboración de panes. Igual que se hacía con la haba, se ha supuesto que también lo harían con las otras legumbres que también utilizaban, como eran los guisantes, los garbanzos. Entonces, sí es verdad que utilizaban diferentes productos para la elaboración, por ejemplo, de pan. También eran muy usadas estas harinas, por ejemplo, para hacer una especie de gacha o unas pastas de sémola o unas sopas de sémola. Y los llamo pastas o gachas porque era como el fufu africano, es decir, lo mezclaban con leche o con algún líquido, agua o lo que fuese, y de tal manera que le daban un espesor, pero lo podían hacer en forma de bolita y comérselo con las manos. Y luego pues tenemos también que hay constancia por los utensilios encontrados en los yacimientos de que, bueno, hacían hervidos, sopa. Por lo tanto, igual que nosotros cuando hacemos guisos de carne o pescado, generalmente hemos dicho en muchos programas que esos caldos y esos tienen una serie de propiedades nutricionales, se supone que antiguamente también utilizaban y aprovechaban esos caldos. Entonces, esas sopas, como apenas se han encontrado cucharas o utensilios para tomarte la sopa tal cual nosotros lo conocemos ahora con nuestra cucharita, pues se creen que eran bastante líquidas como para tomárselas en un bol o en un tazón de aquella época. Entonces hacían, pues ya digo, también le añadían esa condimentación, esos cereales para elaborarlas, pero también se cree que añadían su carne, su pescado.
Eso sí, respecto a la grasa utilizada en las técnicas culinarias que usasen, hasta el siglo III a.C. no destaca el uso de aceite de oliva, aunque nosotros sepamos que aquí predomina el olivo y el aceite de oliva. Hasta el siglo III no viene esta variedad aquí a Hispania, entonces utilizaban otro tipo de, pues, usaban la leche, usaban otro tipo de grasa, pero ya a partir del siglo III sí es verdad que comienzan los olivos y por lo tanto pues todos los productos y subproductos que dan este árbol. La princesa castulonense Imilce, que es íbera, ella era muy de sopita, muy de crema y muy esa cosa. Sí, porque era muy guapa, ¿no? Vamos, al menos la representación, la recreación que de Imilce tenemos aquí en nuestra fiesta, así lo demuestra, ¿no? Sí. También hay que decir, no sabemos No le exactamente. gusta mucho la carne, a Imilce no le gustaba mucho la carne. No sabemos, no lo Era sabemos. Bueno, ella era más de comer bien y de forma esto sana, habría que sí. preguntárselo al detalle a Marcelo, pero no sé yo Sí. si sabemos exactamente lo Bueno, que comía Imilce. Marcelo te cuenta el menú de cada día, vamos, de Imilce y la familia. Pero bueno, estamos hablando en general. Sí. Y ya digo, eso sería con respecto a la parte de los cereales. Sí. Bueno, también los podrían utilizar, se cree, igual que en otras culturas de la misma época, para hacer una especie de albóndiga, es decir, cereales y legumbres daban muchísimo juego y de ellos se obtenían unas harinas que eran muy preciadas para hacer diferentes guisos y diferentes recetas. ¿Y eran más de carne o de pescado? Vale. ¿O complementaban uno con otro? Depende de la zona en la que nos encontremos. Por ejemplo, aquí en Cástulo es verdad que tenían, al tener el río, pues sí que es verdad que se sabe, en la zona del Mosaico se han encontrado pues restos de bivalvos, de almejas, es decir, Perdón, se sabe que pero un momento, que ahora está diciendo alguien de dónde y el mar. Es que era un río navegable. Claro, totalmente. Entonces, como era un río navegable, los barcos venían aquí. Sí. Ya estaba, es que yo sé que hay alguien ya que me está diciendo que está pensando, y dice, coge el teléfono, que vamos a decir que de dónde va a sacar la almeja. La almeja del río, pues las almejas no salían del río, pero las almejas venían, eran transportadas en Sí, barcos. además todos sabemos que los ríos desembocan en el mar, así que ahí hay totalmente hay un enlace. Claro, Y tú estás en luego- el mar, coges la almeja, coges del río para el río y te vienes aquí. Y también hay que El Guadalimar, destacar- que era navegable. También hay que destacar una cosa, consumían pescado tanto de agua salada como de agua Agua dulce. dulce también, claro. Entonces, es verdad que la base de su alimentación, hemos dicho que provenía de productos de origen vegetal, pero también tenían un consumo de mariscos, pescados, carne y derivados. Hombre. Respecto, Pues no corría el marisco de aquella época, en las celebraciones sobre todo. quiero decir, Menuda mariscada. bueno, y además los mariscos hay una cosa curiosa y es que los íberos generalmente se sabe que lo cocinaban, que todo lo cocinaban, pero en el caso del marisco, las Lo almejas y lo los bivalvos, cocían, ¿no? se ha visto que también los consumían crudos, igual que hacían otros pescadores en otras zonas. Sí, es decir, este tipo de productos, pues en concreto, se podían tomar también en crudo. ¿Vale? Luego tenemos pescado. El pescado, para que nos hagamos una idea de hasta dónde llegaban esas técnicas culinarias. El pescado no lo braseaban o no lo cocinaban directamente expuesto al fuego porque se quemaba. ¿No le daban un puntito de...? Sí, entonces lo que hacían era o lo envolvían en hojas grandes para que ese pescado no se quemase directamente expuesto al fuego. Incluso de esta manera preservaban. En hoja de árbol te refieres, ¿no? Claro, en una hoja de árbol grande o incluso estuve leyendo que en arcilla. Entonces llegaba un momento que al recubrir ese pescado, el pescado conserva todas sus propiedades nutricionales, no pierde nutrientes. Además sale un pescado muy bien hecho y muy jugoso.
no que si lo exponían directamente al fuego, pues se quedaba reseco, perdía muchas propiedades nutricionales y es verdad que organolépticamente no quedaba igual. Luego, respecto a carne y derivados, debemos destacar que tenían una variedad bastante amplia, es decir, consumen cerdo, consumen vaca, consumen cabra, ovejas, entonces ahí tienen una variedad bastante amplia. Era muy importante, eso sí, el despiece del animal. Se ha visto que el despiece que utilizaban según la especie del animal venía un poco a aprovecharlo todo. Es decir, en el caso del cerdo, pues cortaban cabeza, la partían por la mitad y se cree que asaban la cabeza y consumían todo, es decir, para poder aprovechar también la parte de los sesos, es decir, se sabe que en ese aspecto no desaprovechaban. Luego, por ejemplo, pues por otro lado, se cree también que las piernas se utilizaban para hacer jamones, que las patitas también eran aprovechadas para, es decir, se cortaban enteras y también eran los pies, perdón, utilizados para hacer otro tipo de guisos y otro tipo de preparaciones. En el caso de las cabras, las ovejas y tal, le quitaban los cuernos por un lado, pero también se aprovechaba el resto del cuerpo y hacían, pues no sé, con las piernas, pues en vez de hacer jamones, como en el cerdo, pues sí que en un soporte los ponían al fuego, le iban dando vueltas y los cocinaban durante horas de esta manera para que quedasen bien. Y para el cerdo, Lola, podrían llegar a tener incluso secaderos Claro, es para que hacer los jamones y cuando todo. se Sí. supone que podían hacer jamones, es verdad que en los yacimientos arqueológicos algo habrán encontrado Sí, que de sí. estos supuestos, habría que mirarlo al detalle. Ya. Aquí ya es verdad que me falta un especialista en el tema, Qué listo los íberos. pero sí que Oiga, parece que lo utilizaban. qué listo los íberos, ¿eh? Bueno, como vemos, a ver, a Sí, pero que mí estamos hablando de hace 23, 22, 23 siglos. sí, No sé más o menos la fecha más de exacta, ¿no? Pero más o 2300 menos, años, sí, sí, pero más sí. o menos Pues, en la era antes de Cristo. efectivamente. Entonces hay que ver que ya en aquella época, pues eso, la mentalidad del despiece del animal para aprovecharlo todo, la molturación de los cereales o de las legumbres para obtener esas harinas, para elaborar ya no solo pan, sino estamos hablando de sopas, gachas, preparados tipo una albóndiga, es decir, tortas. Entonces hay muchísimas preparaciones y es curioso en ese aspecto. Luego la carne, pues sí es verdad que se podía hacer braseada, pero sobre todo lo que se ha visto más que al fuego en sí, utilizaban mucho el hervido. Y se han encontrado ya grandes, entonces utilizaban esta técnica Y el mucho aceite más. formaba parte en algún A momento partir del de... siglo III, ya cuando empieza en Hispania y la Galia a extenderse el olivo, entonces sí que es verdad que ya empezamos a tener este tipo de grasa, este tipo de... Del siglo III aceite. ya del siglo Desde el III, siglo III antes de Cristo ya desde el siglo empezaron III antes de a Cristo. plantarse. Vale. Y bueno, luego hemos hablado de carne y pescado, pero por ejemplo la leche y los derivados. Se sabe Leche por de vaca. leche de vaca, de O cabra, todo es lo decir, quizá todo lo que tuviese claro, una... aprovechaban. Entonces se sabe por los animales encontrados y los restos de animales que utilizaban esos subproductos. Porque, es decir, los animales encontrados pues tenían una edad determinada cronológica. Se ve que había producido estos subproductos. Luego también la leche en sí era más difícil de conservar. En aquella época no tenían esos métodos de conservación que tenemos nosotros. Entonces Era leche fresca y tenía una caducidad, claro. es posible que la tomasen fresca, es decir, recién obtenida posiblemente la tomasen, pero era más habitual consumir este producto en forma de cuajada. Esa cuajada era fácil de obtener en el plan de que tú a la leche le añades alguna hierba alguna planta y entonces va a terminar cuajando. Si esa cuajada la dejamos posteriormente
bueno, poco a poco la vamos dejando un tiempo, aparece el requesón y si posteriormente se deja secar y tal, se puede obtener, bueno, a ver, hay unas técnicas culinarias en ese aspecto y unas técnicas de elaboración mayores, pero bueno, se dejaría secar y obtendríamos quesos, por ejemplo. Antes de que la leche se echara a perder, evidentemente, claro. Claro, hay que pensar que estas leches... Porque si no se convierten en ese otro tipo de variedad... son leches fermentadas. La leche al final, ¿vale? claro, son leches fermentadas. Luego tenemos, por ejemplo, además de los productos lácteos, que he dicho que eran más habituales que el consumir en sí la leche porque no tenían manera de conservarla, pues también utilizaban con todas estas preparaciones muchas hierbas aromáticas, especies como comino, utilizaban ajo, cebolla, es decir, todo esto era muy habitual, productos de la huerta, verduras, hortalizas, en el caso de que dispusiesen de ellas, que también es verdad que este tipo de productos es más difícil de conservar y va según la época del año, es decir, ellos consumían en función de la temporada del año, las variedades que fuesen obteniendo y era muy estacional. Y tenemos salsa, una de ellas súper famosa, que es la de los romanos, que es el garum. Bueno, pues en los íberos se creía que estaba el garum, que era era una salsa era muy parecida, se cree que era muy parecida y que al fin y al cabo se sabe por los romanos que el garum pues era con productos de pescado azul, ya podían ser sardinas, caballas u otro pescado azul, es decir, que pasaba un tiempo en estos pescados, se dejaban en exposición al sol a 40 grados centígrados, y este iba soltando como un liquidillo, ¿vale? Se ponía a lo mejor en una cesta y entonces ese liquidillo iba chorreando y lo importante de este producto era el líquido. El garum era una salsa. No era... La salsa que se extraía del propio pescado. Y el ¿Para luego acompañar el pescado? Para luego acompañar, era como acompañar carnes, pescados, guisos, es decir, se utilizaba para muchas cosas. Para todo, la cuajada y tú también. A ver, se ha visto que era un producto fuerte, era un producto con un sabor muy intenso, de hecho se cree que tenía glutamato. Se llama garum. Garum. Tenía glutamato, ¿vale? Que además esto sí es verdad que lo traigo por aquí. El glutamato es un aditivo que hemos hablado a veces de él en otros productos industriales, ¿vale? Pues esta salsa se cree que tenía esos glutamatos de forma natural que son potenciadores del sabor. Entonces, lo preciado era el líquido que se obtenía, no el subproducto que era el pescado que quedaba encima de esa cesta, por ejemplo, donde se estaba filtrando. Y nada, decir que hay gente que cree que eso estaba podrido, que era pestilente y para nada. Al ser una salsa tan concentrada, tan expuesta al sol a esa temperatura, tan sazonada, le echaban muchas hierbas aromáticas, al revés, es decir, era poco habitual que pudiesen crecer microorganismos porque tenía una serie de conservantes muy potentes. Y bueno, pues también tenemos otro tipo de salsas, como puede ser el moretum, en los íberos, que se utilizaba queso, por ejemplo, para elaborarla y otro tipo de hierbas aromáticas. Y la verdad es que con esto más o menos hemos ido hablando de las diferentes... Porque la carbonara no estaría, ¿no? Como salsa, ¿no? Y como veis, pues no hay pasta, o sea, pasta en sí, no, que hacían tortas. Ya, pero no había industria para hacer... Claro, es decir, hay alimentos que son de nuestra era. Imagínate haciendo macarrones uno a uno, evidentemente, claro, porque es que no había... Quiero decir, no había maquinaria para hay hacer alimentos que nosotros conservamos de aquella época, pero hay preparaciones culinarias que han ido derivando un poco, pero las conservamos, pero hay otras cosas que son pues de nuestra era, son más modernas. Pero ya veis que en variedad no se quedaban cortos, utilizaban muchísimas cosas, su alimentación era equilibrada. Era una alimentación, ya digo, de temporada y también acorde, claro, en Hispania a la dieta mediterránea. Claro, y la fiesta,
lo que muchas veces se ha recreado, yo creo más época de romanos, pero esa fiesta donde había vino, Ay, la bebida fermentada. Es que aquí no me ha hablado de vino. No, Entonces digo, esta gente con qué come, con qué bebida Bien. acompañan las comidas. Es correcto. Tenían bebidas fermentadas y destaca, por ejemplo, la cerveza. ¿Vale? La cerveza... Si es que los íberos, si es que son, si es que era inteligente en todos los aspectos, claro. ¿Ya había cerveza allí? Hacían una cerveza, se cree que era la un cerveza poco... íbera. Era ácida, pero sí es verdad que elaboraban una cerveza con diferentes cereales, se cree. Pero la cebada fundamentalmente la utilizarían ellos, ¿no? Sí, y también, es decir, que no solo la cebada, sino que también utilizaban otro tipo, podían utilizar el trigo, es decir, eran unas cervezas que además eso se ha visto que eran un poco ácidas y ya no se sabe si ellos también las mezclaban, como en otras culturas, con algo de miel o canela para darle otro gusto, eso no se sabe. Me la estáis estropeando ya, ¿no? Bueno, eso sería que eso fíjate que también se ha trasladado, porque ahora hay cerveza... Hay de muchos tipos, es verdad. Hay cerveza de malta cebada. Es verdad, es verdad. Trigo, cerveza de trigo. Es verdad. Hay de todo tipo, de clases de tipo de cerveza. Sí, es verdad. Pues efectivamente en aquella época no se sabe si al ser tan ácida se la bebían tal cual o le añadían algo para saborizar. Cualquiera sea. Otra bebida fermentada que hacían era una especie de cerveza, pero en vez de con esa cebada o con esos cereales, con frutos secos. En este caso destaca mucho el consumo de bellota. La bellota se consumía como fruto seco en sí, se utilizaba también para la elaboración de harina y se utiliza, por ejemplo, para la elaboración de ciertas bebidas como pueden ser estas. Las bellotas se dejaban secar, se lavaban, eso sí, muy bien para que no tuviesen tantos taninos y posteriormente se molturaban fácilmente cuando estaban secas y se mezclaban esa molturación con otras de otros cereales. La verdad es que la bellota ha sido muy utilizada. Hoy día ya no tenemos ese hábito y ese consumo, pero que sepamos que se ha utilizado para hacer panes, para hacer tortas, para hacer bebidas. Era un alimento también muy preciado. Y para engordar los jamones ibéricos. También. Y bueno, las frutas, ¿vale? Que muchas veces también daban lugar a bebidas fermentadas. La verdad es que... La sidra. Por ejemplo, bueno, la manzana podría ser. Yo sé que la utilizaban para dar a ciertas bebidas fermentadas ciertos olores o ciertos sabores. También hay cervezas con sabores de manzana y de no sé qué. No liemos las cosas. Que debe de existir todo eso, me parece muy bien. Y luego... Pero la cerveza es la cerveza. Fruta tomaban, se sabe que tomaban frutos secos, que tomaban fruta, verdura y hortalizas. Lo que no se sabe es si tenían en sí el concepto del postre que nosotros tenemos. No se sabe si la fruta la primero, tomaban segundo después. Y postre a lo mejor no lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, que se sabe que consumían fruta, sí, desde luego. Así que, y que la utilizaban, ya digo, para aromatizar, para utilizar como fermentación. Es que la fruta es verdad que fermenta también muy bien, así que todo esto sería la alimentación que tenían los íberos de Hispania. Y mira que apropiada esa información hoy que comienzan las fiestas ibero-romanas de Cástulo. Todo esto está documentado evidentemente pues porque hay hallazgos, hay estudios. Los yacimientos, efectivamente. Claro, entonces los yacimientos son ricos precisamente por eso, ¿no? Y hay una especialidad derivada, la paleontología. Espera, vamos a decirlo bien. Paleocarpología, que estudia los frutos, los frutos encontrados, las semillas. Es que paleontología viene muy de atrás. Paleocarpología. Así que, bueno, pues esto la verdad es que es muy importante. Que sepamos que en el Museo Ibero de Jaén se hizo un show cooking donde se pusieron diferentes platos íberos. Cocina en vivo. Sí. Se dio también se puso previamente y se dio una conferencia sobre el tema, pero que ya se ha hecho aquí en Jaén y se ha hablado del tema de la alimentación íbera, que creo que es algo también muy importante porque es historia. Claro. Los romanos también comían, ¿eh? Y los cartagineses también comían. Pero vamos poco a poco. Algún momento hablaremos de los menús más degustados por...
tanto por los romanos como por los cartagineses, hoy los íberos. Pues dicen, bueno, pues que eso hoy en día lo tenemos, claro, si es que eso lo tenemos hoy en día. Alimentos hechos a base de cereales, la carne, el pescado. Claro, claro. Es que... Había algunos que los cocinaban prácticamente como hoy lo hacemos, con sus técnicas claro, de pero los entonces, alimentos al fin y al cabo siguen siendo pero, los básicos. Eso es. Son los básicos. Sí. Y no, que no pensemos que porque de aquella época se comían la carne siempre de la misma manera o siempre los cereales al revés, tenían una variedad increíble y lo hacían todos ellos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues la gastronomía íbera ha sido hoy protagonista en este programa, incluido ya en las fiestas ibero-romanas, que lo teníamos que haber incluido en el programa, de haberlo sabido antes, pues incluimos esta sección la incluimos en el amplio programa de actividades de las fiestas ibero-romanas de Cástulo, que comienzan hoy, y hoy oficialmente, Y ya, bueno, pues hoy se abre el campamento donde van a estar las 3 culturas, campamento visitable, donde, bueno, pues, como digo, va a haber talleres dentro de ese campamento, que está en la Estación de Madrid, y muchas más cosas. Háganse del programa, que la verdad tiene absolutamente de todo. Dolores. Hoy Dolores. ¿Qué es Dolores? No me llames Dolores, llámame Lola. Y es lo que yo hago, llamarla Lola. Muy bien. Nos vemos dentro de 15 días. De 15 días. Perfecto. Perfecto. Pues aquí estaremos con Yo sé comer bien, sección que conduce aquí mi admirada y querida amiga Lola Suárez, gerente de NutriSuli. Que tengas buena tarde y buenas fiestas. Igualmente. Y buenas fiestas. La Virgen de la Victoria va a salir en Vía Lucis este próximo domingo a las 8 de la tarde. Hablando de domingos, al siguiente domingo, el 28, es día de jornada electoral. Saben que estamos, pues díganlo así, obligados a ir a votar, a ejercer nuestro derecho al voto y elegir la mejor opción, esa que cada uno tenga en mente. Bueno, pues a partir de las, no sé, supongo a partir de las 8:30 aproximadamente, en esta casa vamos a abrir un programa en directo especial en el que, pues cada vez que hay unos comicios locales hacemos, y en el que vamos a ir recibiendo de primera mano los primeros resultados, ya con fiabilidad, fiables, y todo eso pues lo iremos comentando con invitados que estarán aquí en el estudio, donde hagamos ese especial elecciones, hasta que quede definitivamente. No sé cuánto tardará, pero últimamente no está siendo esto muy lento. En cuestión de, bueno, una hora y algo, ya se conocerá la composición de la corporación municipal y los nombres de quienes a partir del 28 pues van a ocupar cada uno de los escaños. Luego ya lo del alcalde es distinto, eso es distinto. Porque saben ustedes que al alcalde no lo elegimos nosotros, al alcalde lo elige la propia corporación, pero eso será el domingo 28 aquí, especial elecciones, para estar al tanto, minuto a minuto, según nos lleguen esos datos. Díganselo ustedes a sus amigos y a toda persona que quiera vernos, que aquí estaremos. Publicidad, y hablamos con representantes del grupo parroquial de nuestro Padre Jesús de la Misericordia en su tercera caída, Nuestra Señora de la Victoria y San Juan Evangelista. Consejos.